buenos días, mi nombre es Francisco Grimaldo y voy a hablarles sobre la optimización de funciones en el ejercicio 3.17 de la guía del profesor Prieto. Entonces el problema lee así: se quiere construir vasos cilíndricos sin tapa de vidrio que tengan 108 pi centímetros cuadrados de material. ¿Qué dimensiones debe tener el vaso si se quiere que contenga la mayor cantidad de líquido? La solución propuesta se va a revelar al final del video. Y en base al enunciado se puede ver que nos da un área determinada y se pide optimizar la función del volumen. Entonces vamos a ver esto un poco más gráfico. Sabemos que el volumen del vaso o de los vasos, ya que van a ser cilindros, va a ser pi por el radio cuadrado por la altura. Mientras que el área del material disponible que tenemos va a ser el área del rectángulo que conforma el vaso más el área de los dos círculos, por lo que queda 2pi por el radio cuadrado de los dos círculos más 2pi por el radio por la altura. Entonces, hay que tener muy en cuenta el enunciado porque nos dice que son vasos sin tapa, por lo que en realidad no tomaríamos ese segundo círculo como parte del área y la fórmula nos quedaría es pi por el radio cuadrado más 2pi por el radio por la altura. Entonces, vamos a intentar dejar la función en base a una sola variable. Tenemos las dos ecuaciones que se relacionan el radio y la altura, pero queremos dejar la función del volumen en base solamente al radio. Entonces vamos a despejar la altura de la ecuación del área. Entonces aquí la tenemos. Vamos a restar en ambos lados pi por el radio cuadrado. Luego vamos a dividir ambos lados por el coeficiente que está acompañando la h, que sería 2pi por el radio. Así que a la división vemos que 108 se divide entre 2, pi entre pi es 1, y luego en el segundo término queda pi entre pi 1 y el radio al cuadrado entre radio queda radio a la 1. Entonces la altura quedaría expresada como 54 centímetros cuadrados entre el radio menos el radio entre 2. Entonces podemos dejar la función en base solamente al radio como queríamos. Aquí está la función del volumen original y así está reescrita solamente en base al radio. Si efectuamos la multiplicación, vemos que el radio al cuadrado se cancela con el radio al denominador en el primer término y en el segundo simplemente se multiplica y queda pi por el radio cúbico entre 2. La función del volumen nos quedaría 54 pi por el radio menos pi por el radio cúbico entre 2. Vamos a estudiar los puntos extremos de la función con la derivada. Si recordamos, el 54pi tiene un radio elevado a la 1, pero queda solamente 54pi. Y en el segundo, el radio cúbico baja al exponente 3, se le resta 1 y queda 3 medios de pi por el radio al cuadrado. Vamos a igualar a 0 para encontrar máximos y mínimos de la función. Sumamos a ambos lados 3pi por el radio al cuadrado entre 2. Luego vamos a multiplicar ambos lados por 2 entre 3pi para así poder despejar el radio. Tenemos que 54 por 2, 108 entre 3 y el pi entre pi da 1. Esto termina dando 36 igual al radio cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada. Da valor absoluto del radio es igual a la raíz más o menos. La raíz de 36. La raíz de 36 es 6. Pero por lógica, ya que estamos trabajando con medidas, no vamos a tener medidas negativas. Por lo que tomamos que el radio va a medir 6 centímetros. Pero así sepamos que vamos a tomar el radio positivo, vamos a estudiar la función, vamos a ver si es un máximo o un mínimo. Y vamos a hacer el estudio de los signos para traer la primera derivada, derivamos, la tenemos lista, y vamos a descomponerlo en sus factores para estudiarlo por cementerio. Sacamos factor común menos 3pi medio, vemos que queda una diferencia de cuadrados, multiplicamos, y ya que el coeficiente que sacamos de factor común es negativo, vamos a efectuar la multiplicación con cualquiera de los dos factores para poder hacer el estudio del cementerio correctamente. Revisamos la tabla y vemos que desde el menos infinito hasta el menos 6 es negativo. De entre el menos 6 y el 6 es positivo o creciente y a partir del 6 empieza a ser negativo o decreciente. Entonces nos dice que desde el menos infinito hasta el menos 6 está decreciendo, entre el menos 6 y el 6 crece y a partir del 6 es decreciente. Por ese cambio de crecimiento en el 6 podemos determinar que es un máximo. Y si confirmamos por el método de segunda derivada, nos queda que la segunda derivada es menos 3pi por el radio, el punto que nos interesa es el 6, vemos que queda negativo y cuando la segunda derivada da negativo nos indica que es un máximo relativo. Entonces por ambos métodos confirmamos que la función alcanza un máximo relativo en radio igual a 6 centímetros. Ya lo sabíamos porque es una medida de la vida real que solo íbamos a tomar la medida positiva,
pero es bueno repasar y estudiar los métodos para confirmar si es un máximo o un mínimo relativo en una función. Entonces, ahora con el radio máximo, evaluamos el despeje que tenemos de la altura y vamos a ver cuál es la altura máxima. Y al reemplazar nos queda 54 entre 6 menos 6 entre 2, 6 por 9 54 centímetros, centímetros cúbicos, se le baja un grado por el centímetro del denominador, y 6 entre 2 da 3 centímetros, por lo que la altura nos queda igual a 6 centímetros. Conformamos con los valores que nos da el enunciado original y nos queda que la solución coincide con la propuesta por el ejercicio, 6 centímetros de radio y 6 centímetros de altura. Muchas gracias por su atención.